Están escuchando Seguridad Total, interés por la salud, las personas y el medio ambiente. Es un gusto en este mediodía de viernes saludar al ingeniero Carlos de Leonardis. Buen día, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día, Mónica, muy bien, gracias por el llamado. Acá estamos, con todas las preocupaciones propias de lo que nos trajo el chenque, ¿no? Sí, y con varias cosas para comentarle. Nosotros estuvimos el viernes hablando y casualmente a la noche tuvimos posibilidades de escuchar a un geólogo, lógicamente un geólogo que es de Buenos Aires y que decía que el Cerro Chenque, que el agua, digamos, del mar, cuando hay marejadas y demás, el agua se va acumulando como por debajo del Cerro Chenque, algo así dio a entender, y que siempre tuvo movimiento, chocolate por la noticia, y que bueno, que así como el cerro se mueve para el lado de la ruta y rompe la ruta, también puede ser que caiga para el lado del centro de la ciudad o para el otro lado, ¿no? El lado contrario del mar. Sí. Ahora, ¿es tan así? Bueno, vos sabés que yo no soy geólogo, pero cuando se hizo el proyecto del viaducto, Sí. el viaducto se aleja del Chenque. Si la gente hace memoria, es el puente que arrancaba del Chalet Huergo y terminaba justo en el puerto, pasando sobre el mar. Claro. Era para alejarse del Cerro Chenque. Fíjate vos, la decisión, porque eso se hizo sobre estudios geológicos que se encargaron, la Facultad de Ingeniería encargó estudios geológicos a geólogos de la misma Universidad de la Patagonia, y se dijo en aquel momento, hace más de 20 años, que el Chenque se iba a seguir moviendo. Con lo cual, la decisión fue alejarse del Chenque y dejar que el Chenque se mueva todo lo que quiera. Movete todo lo que quiera, para acá, para allá, no hay ningún problema. Nosotros nos alejamos con la ruta del Chenque, aunque eso implicaba pasar por encima de la dársena del puerto. Esa es la explicación. O sea, ya siempre se supo que el Chenque se movía y que se va a seguir moviendo. Sobre todo cuando hay marejadas muy importantes que golpean. Fíjate el problema que ahora se está detectando con el Chalet Huergo, que se está empezando a temer por su estabilidad, que en cualquier momento se va a rajar o se va a ir a parar al mar. Claro. Bueno, el otro día, el viernes pasado, en tu programa, mencionamos que todo esto arranca de no haber hecho nunca la escollera norte del puerto. El puerto tiene una escollera del lado sur que protege el puerto, pero no del lado norte. Quiere decir que los temporales del noreste, que son los menos habituales pero los más fuertes, ingresan a la dársena del puerto con toda comodidad y golpean contra el fondo de la dársena, que es la base del Cerro Chenque, y el acantilado ese sobre el cual está el Chalet Huergo. En algún momento YPF había hecho una obra de defensa para defender al Chalet Huergo, porque ya se hablaba de que la erosión iba a avanzar, y había hecho un enrocado, que bueno, lamentablemente no duró mucho porque el embate de las olas del mar tiene una energía impresionante, realmente impresionante, que no es muy fácil de dominar. No sé, como fíjate, saltando un poquito, ¿no? Si vamos a Lobería, el boliche de Lobería, que está a mitad de camino entre Comodoro y Caleta, ese boliche estaba en el medio del campo prácticamente, y hoy está ahí, que en cualquier momento desaparece. Ya desaparecieron varias cosas de esa zona. O sea, el proceso erosivo del mar es inevitable y va en aumento. Yo acá desconozco si es porque está aumentando el nivel del mar o porque el continente se está hundiendo. No sé qué es lo que sucede, pero evidentemente el poder erosivo del mar está en aumento. Sí. No, lo que dijo este geólogo, dijo que la Patagonia se está elevando, ¿no? Bueno, mira. Que ya venimos desde hace unos cuantos años que la Patagonia se está elevando. Es por eso que sentimos el cambio climático, que tenemos más humedad, que por ahí tenemos menos viento, pero cada vez que hay viento es viento fuerte. Bueno, todo eso es producto de
que la Patagonia en su totalidad se está elevando. Estábamos como hundidos y ahora empezamos a Bueno, elevarnos. entonces claramente hay un problema de que se está elevando el nivel del mar, Claro, porque las olas son cada vez más altas, cada vez son más fuertes y cada vez producen más daño en las costas. claro. Me imagino yo que el barrio Estela Maris, por ejemplo, o la primera fila de casas de Radatili, qué sé yo, en cualquier momento van a empezar a peligrar. Yo me acuerdo hace muchos años que hubo una marejada muy grande que se inundó la primera. Pero las olas del mar, yo le cuento que las olas del mar rompían en el ventanal de la casa de mis padres. Yo estaba ahí. Mira, Hubo que hacer fíjate vos. trincheras, llenar con arena, bolsas, que estaba mi marido colaborando, y tapábamos puertas y ventanas porque entraba el mar en la casa. Bueno, vos fíjate, Sí, eso sí. no volvió a suceder, pero también es cierto que se hizo una obra de defensa Sí, en la costanera de Radatili, pero sí, fue una marejada excepcional porque ahí sucedieron dos cosas. Primero el temporal y después coincidió con una pleamar muy alta. Vos sabés que una vez al año se produce una pleamar excepcional sí, que tiene un nombre bastante raro, se llama Sisigia. sí. Sisigia, la pleamar de Sisigia. Esa pleamar es más alta que todas las demás del año. Si justo ese día, con la pleamar de Sisigia, se produce un temporal, las consecuencias, por supuesto, son más extremas. Pero fíjate que lo que pasó volviendo al Chenque, Sí. no fue en una pleamar excepcional, y tampoco fue con una marejada excepcional. Fue una marejada importante, pero de la Pero que habitualmente venían, tenemos. no, pero ya con la cantidad de marejadas que venimos teniendo y que viene soportando, llega un momento que Correcto. colapsa como colapsó, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que cuando se hizo se había decidido presentar el proyecto del viaducto, que en realidad, insisto, la obra propuesta por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la Patagonia, de kilómetro 4, no era solamente el viaducto, era un proyecto integral que Claro, arrancaba en ruta 3 y 39 y terminaba en ruta 3 y 26, o sea, era una extensión enorme de Claro. camino que se intervenía. Me acuerdo, por ejemplo, que había, mirá vos qué interesante, ¿no? Teníamos al llegar a kilómetro, viniendo desde el norte, al llegar a kilómetro 3, frente a Gendarmería Nacional, ahí arrancaba un viaducto también, que claro. cruzaba la avenida Quintana elevada y volvía a empalmar con la ruta 3 frente al Ceret. Con lo Ajá, cual se formaba ahí debajo de ese puente, se formaba una rotonda muy bonita que le iba a devolver vida a kilómetro 3, porque el tránsito pasaba por encima, ¿no es cierto? Y eso le quitaba también las fuertes pendientes que hoy tiene ese camino, que afectan tanto a los camiones, porque cuando van hacia zona sur, después del semáforo de la avenida Quintana tienen que una trepada importante hasta llegar al Club Huergo, ¿no es cierto? Bueno, todo claro. eso se resolvía. Teníamos el puente de Rodríguez Peña, que se terminó haciendo finalmente, Sí, que estaba dentro del proyecto, ¿no es cierto? O sea, era un proyecto integral, realmente era no solo el viaducto, había una serie de accesos para el puerto. Yo ahora estoy escuchando, por supuesto, con este asunto, esta crisis que estamos teniendo, ahí que todo el mundo opina, y mucha gente sostiene que los camiones no tienen que volver a pasar nunca más por el centro de la ciudad. claro, pero ahora hay un problema porque están pasando, al parecer, por el Roque González y por el otro, el que desemboca en Avenida Polonia, por allá atrás, es el Roque Sí. González. Bueno, Sí, correcto. y que las casas, los vecinos empezaron a decir, esto nos va a traer problema, porque ellos sienten que les tiembla todo adentro de la casa, cada vez que pasan los camiones, ¿no? Sobre todo donde hay lomo de burro, reductores de velocidad, Claro, que cada vez que las ruedas bajan de su golpe y las casas se empiezan a rajar. Pero de cualquier manera hay muchos camiones que van para el sur o para la zona petrolera de Santa Cruz, que están yendo por la ruta 3 y por la ruta 37, la que sale de arriba del Cañadón Ferray y va directamente hasta Pampa del Castillo. Fíjate el vueltón que tienen que hacer, y encima tienen ahí como 40 o 50 kilómetros de ripio, fíjate vos, ¿no es cierto? claro, Bueno, sí, sí. pero
lo que te quería decir es que en aquel momento, cuando se hizo el proyecto para hacer la obra, aparecieron otras ideas. Por ejemplo, me acuerdo la idea del ingeniero Boboda, que proponía bajar el chenque, rebajarlo con maquinaria, Sí. y todo el material que se sacaba de ahí se iba a rellenar la dársena del puerto para generar una zona industrial muy grande. O sea, se le quitaba peso al Cerro Chenque y se ganaban tierras, que eso tenía el inconveniente de que, bueno, se estaban eliminando zonas de agua tranquila. Lo más Claro. valioso de un puerto es la dársena, donde son aguas tranquilas, no importa lo que suceda mar afuera, ¿no? Pero bueno, era una idea. Sí. Había otra idea, que fue la del geólogo Hirsch, que fue la de hacer el aterrazamiento, que fue la única obra que salió. Curiosamente, la única obra que se hizo fue el aterrazamiento del Cerro Sí. Chenque sobre la ladera sur. Obra que se hizo y que además, sorprendentemente, fue una obra que nunca se detuvo, nunca tuvo problema de presupuesto. No, Una no. cosa, Pero una se cosa hizo muy para el curiosa. lado, quedó inconclusa porque había que hacerla del lado del mar, porque cuando empezó Exacto. todo este problema, apareció la empresa diciendo que iba a comenzar, no sé si la empresa, directivos o qué, diciendo que iban a comenzar la segunda etapa de la obra. Pero, ¿cuánto Bueno, tiempo pasó? no se hizo. No, Bueno, y vos fíjate que es una verdadera lástima, porque además mucha gente dice que la obra del viaducto era una obra faraónica, y en realidad no sabemos cuánto costó. Por eso pasa que no pude averiguar cuánto costó el aterrazamiento del Chenque. No, Ese yo dato no tampoco. existe. Es una cosa notable, porque probablemente si nos llegamos a enterar de cuánto costó esa obra, nos vamos a llevar una sorpresa. No vaya a ser que salga más caro, que haya salido más caro que el viaducto, El viaducto, ¿viste? que ahora lo estaban reflotando y decían que iban a tratar de hacer esa obra a futuro, ¿no? De aquí en adelante, que ahora Sí, van sí. a reparar como para que se pueda transitar, esperando que termine de moverse el chenque. Hoy, Ahí se... mejor Exacto. dicho, ayer, ayer a las 9 de la noche, 9:30, se esperaba una marejada importante, ¿no? Según el Ajá. pronóstico. Y todavía decían que se iba a mover más la zona afectada del Cerro Chenque. Entonces, probable. están esperando que todo eso pase para después rellenar, emparchar, como hacemos siempre, ¿no? Y después ver si es viable hacer la obra esta del viaducto. Igual la obra del viaducto, te aclaro, Sí, yo creo que deberíamos olvidarnos por un tiempo, por dos razones. Primero, porque es una obra de un plazo prolongado, es una obra que va a demandar años, digamos, en sí. hacerse. 2 o 3 años se va a tardar en hacer. Y segundo, el presupuesto. Estamos hablando de un país, en ese momento la Argentina tenía fondos, disponía de dinero para hacer estas obras. Hoy no las tiene, hoy no tiene ese dinero. O sea que la obra del viaducto es algo a futuro, es algo Claro. a futuro. Por ahora me parece a mí que la única opción es el parche que vos decías, el parche, arreglar esto como se pueda, aunque sea de ripio, para que vuelvan a pasar los vehículos y darle para adelante, y Dios dirá, qué sé yo, ¿viste? Pero esto va a pasar mucho tiempo antes que pueda concretarse, ¿no es Sí, cierto? y superficialmente y a determinada profundidad es tierra muy movediza la que tenemos. ¿Dónde iba a anclar las vigas gigantes que hay que hacer para ese puente o ese viaducto? Bueno, no te olvides que tenemos la Restinga. Claro, La pero Restinga está es- bien profunda, ¿no? bueno, pero se llega con los cimientos. Vos fíjate, los edificios de la zona céntrica de Comodoro están fundados en la Restinga. O sea, se Ajá. atraviesa toda otra zona de suelo blando, ripioso o arcilloso, y las columnas están hincadas, las bases están hincadas en la Restinga, que es un material extraordinariamente sólido. Lo vemos cuando baja la marea, se ve Sí. la Restinga. Sí, sí. La Restinga está expuesta a oleaje desde hace millones de años, y ahí está. Quiere Es decir que verdad. es extraordinariamente resistente, y por eso es que se busca llegar a la Restinga para fundar los edificios, sobre todo los más pesados, los más altos,
los más complejos, ¿no? El muelle la escollera sur del puerto está apoyado sobre la restinga y soporta el embate de las olas, pero y ahí está, y va a estar mucho tiempo más, porque eso es muy, muy resistente. O sea, eso, quédate tranquila que en ese aspecto los estudios van a decir cuál es la mejor solución, y seguramente va a quedar muy bien, muy bien. Me acuerdo que una de las observaciones que se le hacía al viaducto era que qué pasaba si había un accidente en el viaducto, o chocaban dos autos, o volcaba uno, qué sé yo, cómo hacían los bomberos para llegar, porque lógicamente se iba a producir un embotellamiento, ¿no es cierto? Los autos no iban a poder pasar. Bueno, pero siempre existía la posibilidad de acceder de contramano por el viaducto para llegar al embotellamiento y atender a las víctimas y demás. Aparte, era un tramo relativamente corto, no más largo que lo que hoy es la Ruta 3, desde la salida del centro de la ciudad hacia el norte, ¿no es cierto? Es una zona angosta que no tiene prácticamente escapatoria, casi no tiene banquinas, ¿no? Claro. En fin, estaba todo estudiado convenientemente, y bueno, se perdió esa oportunidad, ¿no es cierto? Así que... Y que muchas veces, me acuerdo que muchas veces en los medios de comunicación se dijo, ¿no? Si dejamos pasar esta oportunidad, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que podamos solucionar este problema? Muchas veces se dijo, ¿no? Y vos fíjate que la obra hoy estaría hecha, hace años que estaría la obra funcionando si se hubiera hecho. Es más, vos sabés que uno de los temas más interesantes que se da es el asunto del puerto. Porque el puerto, en el puerto se han hecho muchas inversiones, se ha invertido mucho en mejorar el puerto, en agrandarlo, en mejorarlo, se ha hecho el sincrolift a lo largo de estos últimos años, ¿no es cierto? Sí. Se ha hecho la plazoleta fiscal para recibir contenedores y demás. O sea, el puerto, por su propia naturaleza, genera muchísimo tránsito de camiones, tanto entrantes como salientes. Claro. Entonces, cuando yo escucho gente que dice que los camiones no tienen que volver a pasar nunca más por el centro, la pregunta que uno hace es, ¿y qué hacemos con el puerto? ¿Cómo llegamos con camiones hasta el puerto? ¿Cómo sacamos la mercadería que van a llegar? Porque algún día el puerto va a tener actividad, ya sea de la pesca, ya sea de la explotación offshore de petróleo. Claro. El puerto va a tener muchísimo movimiento. ¿Por dónde va a circular el movimiento de camiones que lógicamente va a generar el funcionamiento del puerto? O sea, yo creo que el ciudadano de Comodoro se tiene que olvidar de la idea de que los camiones nunca más van a pasar. Los camiones van a seguir pasando. Habrá que buscarles una solución. La solución era el viaducto, por supuesto, porque aislaba a los camiones del tránsito de la ciudad. Una cosa era el tránsito de la ciudad y otra cosa el de los camiones que iba a ir por el viaducto. Claro. Una cosa parecida a lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires con el famoso paseo, ese paseo de Puerto Madero, que los camiones van por adentro de una trinchera, cruzan pleno centro, no se ven, los camiones no se ven. Tienen un tránsito fluido, son independientes, no tienen semáforo, pasan, es fantástico realmente. Bueno, algo así era la idea que había generado la Facultad de Ingeniería y que, bueno, lamentablemente no se dio. Por eso yo estoy ansioso esperando que alguna de las personas que se opuso tan tenazmente hace 20 años a la obra salgan hoy a ver si pueden defender todavía su postura, ¿no es cierto? Claro, porque no, silencio absoluto hay, ¿eh? Sí, hay silencio absoluto, tal cual. Pero bueno, se perdió la oportunidad. Lo que sí me gusta es que hay mucha gente que hoy está saliendo diciendo, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué no se hizo esa obra? ¿Por qué le hicimos caso a la máquina del no? Hay mucha gente que está diciendo eso. Sí. Gente que a lo mejor en su momento se quedó callada, ¿no es cierto? Pero bueno, claro, hoy se da cuenta que no fue una buena decisión haberse quedado callado, ¿no? No, realmente no. Hay gente muy nerviosa, muy enojada, porque tiene que hacer el trayecto 2 o 3 veces por día, y con justa razón, ¿no? ¿Y qué te parece? Así que, y bueno, y así también ocurren accidentes, porque tuvimos unos cuantos. Sí, tuvimos unos cuantos, pero curiosamente los más interesantes fueron producto del alcohol. Fíjate, ¿no? Accidentes que se produjeron a la madrugada con conductores alcoholizados, ¿no? Es la historia de siempre. Pero además es muy gracioso porque a los conductores alcoholizados los atrapan
porque o chocan o algo les pasa, si no los hubieran atrapado, ¿no es cierto? Claro, si estuvieran tan bien, porque algunos dicen que el alcohol los hace conducir mejor. Si fuera tan Sí, así, bueno, no chocarían. no, eso es una ridiculez atómica, es imposible eso, es imposible, ¿no? Tal vez el accidente más grave lo tuvimos esta semana con una chica de 20 años en el Gran Buenos Aires, que atropelló bajo la lluvia, atropelló a un cartonero, un chico de 15 años que estaba juntando cartones, va revolviendo la basura, ni más ni menos, ¿no? Sí, La chica lo atropella, el chico muere, la piba de 20, sí, la víctima de 15, fíjate las edades, ¿no? sí. La chica escapa, se va a su casa. Y bueno, cuenta lo que pasó y los padres dicen, no, llamemos a la policía, bueno, interviene la policía y se la lleva presa. Le hacen el control de la alcoholemia. Vos fíjate cuánto tiempo habrá pasado, debe haber pasado unas horas desde que se produjo el accidente hasta que finalmente le hacen el control de alcoholemia. Le da 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre. Una cantidad, digamos, pequeña, si se quiere, no es 2 gramos o 3 gramos como estamos acostumbrados, ¿no? Pero el hecho de que haya tenido alcohol en sangre, eso es un agravante. Segundo agravante, se escapó. Claro. No se quedó para atender a la víctima. Y tercer agravante, ella dice que no vio al chico porque no le funcionaba el limpiaparabrisas y estaba lloviendo muy fuerte. Yo pregunto en voz alta, si no te funciona el limpiaparabrisas, deberías conducir con muchísimo más cuidado, o mejor aún, deberías parar el auto a esperar que pare de llover, porque no ves lo que está pasando adelante de tu auto. Claro. Ella utiliza como argumento que el limpiaparabrisas no le andaba y que por eso no vio al chico y por eso lo pisó y por eso lo mató, y como no vio qué es lo que había pasado, decidió continuar viaje hacia su casa. Una ridiculez atrás de la otra. Bueno, más vale que se consiga un buen abogado porque lo va a necesitar. Uy, alcohol en sangre, 6 de la mañana, 6 de la mañana como siempre, alcohol y madrugada, las dos cosas. Si no queda más remedio que estar en la calle, evidentemente hay que estar con los ojos bien abiertos y ser extremadamente cuidadoso porque la cantidad de conductores alcoholizados no baja. Continúen como siempre, no sé qué, viste, agarran a los que se mandan en una macana, viste. A los que agarran son los que se mandan en una macana, se caen en una zanja o chocan contra un poste o algo, entonces ahí llega la policía y los agarra, hace control, estaba borracho. Pero los tipos que están borrachos y no chocan ni hacen nada, eso pasan tranquilamente. Claro, y el que tiene que cuidarse realmente es el que va bien y va manejando con seguridad, atento, pero uno tiene que ir además cuidándose de cualquier conductor que puede llegar borracho. Exactamente. Y uno sin comerla ni beberla termina en un accidente, ¿no? Totalmente. Mira, esa sería la mejor recomendación que podemos hacerle a nuestra audiencia. Hay que pensar que en la calle hay mucha gente que no está en condiciones de manejar, tanto de día como de noche más todavía, ¿no? Sí. Entonces deberíamos conducir con mucha precaución, porque no sabemos si el conductor que está detrás nuestro, a nuestro lado o adelante, o con el que nos vamos a cruzar en una esquina, si ese tipo está en condiciones de conducir. Por lo que vemos en los diarios, parecería que la mayoría no está en condiciones de conducir. O está cansado, o está drogado, o está alcoholizado, o tiene un auto que no tiene freno, o que no tiene limpiaparabrisas, o no tiene bocina, o no tiene luces, o qué sé yo qué. Sí, pero es los controles no existen. Los controles no existen. Si uno piensa que hay alguien que nos está cuidando a nosotros, vigilando que los malos conductores sean retirados de la vía pública, bueno, estamos muy equivocados. No hay nadie que nos esté cuidando en ese aspecto. No tenemos que cuidar nosotros. Así es, así es. Ingeniero, muchísimas gracias. Que tenga un lindo fin de semana y nos comunicamos el próximo viernes, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho por el llamado y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Están escuchando Seguridad Total, interés por la salud, las personas y el medio ambiente. Un gusto en este mediodía de Seguridad Total saludar a la licenciada en Seguridad e Higiene en el Trabajo, Carolina Álvarez. Buen día, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buen día a la audiencia. Bueno, y nosotros que nos quedamos enganchados el viernes pasado con el reciclado, el separar la basura, el concurrir a los centros de acopio, digamos,
o concurrir a los espacios verdes, pero contame algo vos. Exacto. Nosotros bien mencionábamos que en las empresas generalmente se fomenta y se aplica la clasificación de residuos, dígase domiciliarios o dígase de la industria. En la ciudad del Comodoro Rivadavia, el Ministerio de Medio Ambiente también fomenta la separación de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿a qué nos invita? A hacer una separación entre húmedos y secos, y de los secos tomar los reciclables y acercarlos a puntos que tienen donde reciben todos estos puntos verdes, reciben plástico, cartón, papel, aluminio, nylon, ¿sí? Botellas de vidrio, la ecobotella, aceite. Y esto lo tienen en varios lugares, en zona norte, en General Mosconi, en kilómetro 8, y acá lo podemos ver en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura del Liceo Militar General Roca. Sí, que vamos a aprovechar y vamos a decir que el aceite, si ustedes concurren a los centros de acopio, no sé si en los puntos verdes estará el recipiente grande para poner el aceite usado, que también es importante que lo guardemos y lo llevemos al lugar correspondiente, ¿no? Sí, ahí sí las personas pueden ingresar desde su celular o desde alguna computadora, van a ver que nos invitan a esos puntos verdes y ahí llevar el aceite. Ellos tienen ahí, pasa que lo conservan limpio y todos los días se llevan, ¿sí?, lo que van acopiando, no queda ahí. Claro. Pero sí te invitan a que lleves el aceite domiciliario a esos lugares, justamente para preservar el ambiente, ¿no? La tierra, que tanto daño le hemos hecho con los descuidos que se han tenido. Claro. Y también el telgopor, por ejemplo, en los centros de acopio está el plástico y telgopor, tienen un contenedor, ¿no? El telgopor también lo pueden poner junto con el plástico. Sí, las tapitas igual de aluminio, las latas de aluminio de conserva. Los tetrabric, viste que vos hay salsas que vienen en tetrabric, o la leche. Sí. Bueno, eso también vos los podés llevar. Sí, los podemos llevar. La verdad que no sé decir si eso va en plástico o va en cartón. Yo creo que va a ir en cartón, porque... Yo creo que sí va a ir en cartón, supongo, pero en realidad ahí hay personas que uno les entrega a ellos lo que uno lleva y ellos hacen la clasificación. Lo mismo que en toda la ciudad están los iglús. También, sí. Viste que el municipio coloca iglú, que los distribuye también que se organiza esto con las vecinales de la ciudad. Entonces, también nos invita a esto, porque a veces vivimos en lugares muy lejanos, donde no podemos acercarnos a estos 3 puntos importantes que hay. Pero sí podemos averiguar dónde están los iglús cerca en el barrio, y ahí acercar y colocar también donde corresponde vidrio, cartón, plástico, porque también en los iglú está pegado qué colocas en ese iglú. Claro. Y también tienen que separar las tapitas de las botellas de gaseosa o de jugo, y hay un recipiente especial donde están los iglú para depositar las tapitas. Exacto. Esas van aparte. Bueno, el telgopor con el plástico, los blister de medicamentos, también, eso va en el plástico.
tienen aluminio del otro lado, pero ustedes colóquenlo en ese lugar que la gente que se encarga de clasificar separa después el aluminio del plástico, ¿no? Cada cosa va en su lugar. En los iglú no van a encontrar para depositar ropa. Ropa o trapos que ya en casa no usamos más, que están muy viejos, no los tiren en la basura común. Hay que llevarlos porque en los lugares de acopio hay recipientes especiales para depositar ropa. Porque al parecer, yo no lo sabía, me lo enteré días pasados, la ropa es contaminante. No se la puede tirar a la basura común. Sí. Claro, depende de qué sea, si es de algodón, de poliéster, es lo que tarda en degradarse, la elaboración. Claro, ahí está el problema. Por eso hay iglús especiales en los lugares de acopio para poner la ropa. Lo mismo ocurre con el calzado, que ya no se puede ni siquiera regalar porque está muy roto. También tienen que ponerlo en los lugares especiales y así evitamos contaminar. La verdad que es muchísimo las cosas que se tiran en los centros de acopio. Uno se impacta cuando entra ahí, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que se está trabajando bastante. Hay una ley donde se invita al cuidado del medio ambiente. Hay un día que se celebra el Día del Medio Ambiente, justamente para que tomemos conciencia que tenemos que cuidar el medio ambiente, y hoy también te invitan a realizar el compost. Los que habitan en una casa donde hay algo de tierra o no, también podés en macetas, ¿sí? Practicar esto de hacer el compost, guardar las cosas orgánicas que no tengan condimento, como las hojas, restos de fruta y demás. Cáscara de zanahoria, de pepino. Exacto, de papa. De papa. O sea, lo único que dicen que no tiremos es, por ejemplo, cáscara de tomate. Es ácida, así que dicen que no lo pongamos. Hay gente que pela el tomate, o por ahí un tomate que se pasó, que está feo, no lo podemos tirar, hacer el compost porque acidifica mucho. Entonces dicen que eso no lo pongamos. Lo tenemos que tirar a la basura. Se los digo porque hay gente que hace compost y es bueno, se llena de lombrices y se transforma en algo muy rico para fortalecer la tierra donde tenemos frutales o por ahí tenemos una pequeña huerta, ¿no? Claro, exacto. Entonces, a cuidar para que la tierra nos dé la oportunidad de poder plantar alimentos que por ahí uno usa en lo cotidiano. Claro. Así que en las vecinales también se da capacitaciones, generalmente se van de un lugar a otro siempre dando capacitaciones para que las personas puedan armar sus compost, puedan tener su huerta. Hay organizaciones como el INTA que también te regalan las semillas y están dando talleres, ¿no? También, en distintos barrios. Es más, hace no mucho ahora, no recuerdo bien qué evento hubo, que hubo capacitaciones con vecinos para hacer las huertas. Claro. Que promocionaban las huertas. Ahora que viene ya la temporada más calentita, que nos gusta estar más al aire libre, bueno, que también podemos plantar nuestros propios tomates, los plantines. Exacto, o hacerlo. Hay que enriquecer la tierra y esta es la manera, con el compost. Sumamente importante. Y con la clasificación de residuos y acordarnos qué es lo que podemos tirar, qué es lo que no podemos tirar. Como, por ejemplo, las pilas que hablábamos el otro día.
Son y muy no las tenemos que contaminantes. tirar porque contaminan años y años, ¿sí? Que si, suponete, tenemos una computadora o algo electrónico, bueno, saber que está Puente, la organización Puente, que ahí podemos llevar eso para que ellos lo reciclen, lo rearmen y quizás hasta muchas veces donan lo que rearman a una escuela que lo esté necesitando o a una institución que lo esté necesitando. Es verdad, es así. Así que tenemos que llevar esos elementos que pueden, hasta, bueno, hay gente que ha dejado, ya quedó en desuso, me da vergüenza decirlo, pero por ahí en alguna casa todavía tienen alguna máquina de escribir que no saben qué hacer, también que las lleven, ellos las reciben, las computadoras que ya quedaron obsoletas, que son viejas, no importa, igual las reciben, las reciclan, les cambiarán algún componente y bueno, sirven para los colegios también, ¿no? Exacto, sí, yo he llevado y los reciben, y si hay que dar algo, ellos, bueno, ya tienen convenios con las distintas organizaciones donde a ellos le retiran las cosas para hacer un destino final, ¿sí? A donde sí corresponde tirar, ¿sí? Y además, con lo que sí sirve, ayudan a otros que lo necesitan, porque muchas veces es cierto, quizás a uno le quedó algo en desuso, pero cambiándole los componentes, cambiando cosas, vuelve a servir y alguien que lo necesita lo puede aprovechar, eso que a nosotros nos está ocupando un lugar, un espacio que muchas veces no tenemos. Sí, es verdad. Entonces, Igual es sí, importante. si hay que tirar cables, por ejemplo, alargues que se corta el cable o que ya hicieron corto el enchufe y bueno, ya lo tiro porque no me sirve, tampoco se puede tirar a la basura. Hay que llevarlo a los lugares de acopio o a estos lugares porque ellos arreglan todo, todo se recicla, todo sirve. Sí, todo lo que sea electrónico, ellos lo reciben y lo reciclan, y bueno, y en caso de tener que tirarlo, hacen la disposición final, lo entregan donde corresponde, porque convengamos que hay una ordenanza donde dice que el que genera eso tiene que darle un destino final, que es el que indica la ley, entonces tiene que llamar a una empresa que venga a retirar y deje el registro, me deja a mí un comprobante de cuántos kilos se llevó. Por eso, claro, cuando vos vas a cambiar la batería del vehículo, vos dejás tu batería vieja y te colocan la nueva. Claro. ¿Por qué? Porque esa empresa está obligada a recibir eso, porque eso tiene un destino final, porque es un residuo peligroso que contamina muchos años, entonces es peligroso. Claro. Lo mismo pasa con las baterías de los celulares. Si yo llevo mi celular porque ya me está indicando que tiene una vida útil escasa, ya tiene menos del 60% la vida de la batería, bueno, voy y la cambio, a mí no me tienen por qué entregar la batería vieja. La batería vieja tiene que quedar en ese comercio, porque ese comercio lo junta en un recipiente adecuado, y una vez que lo llena, llama a la empresa que lo venga a retirar, y esa empresa a mí me tiene que dejar un manifiesto de cuánto se llevó en peso o en volumen, y que lo retiró y que va a hacer la disposición final correspondiente. Y después me trae el certificado de disposición final. Claro, eso es importante. También tenemos que hablar de los medicamentos vencidos que no se pueden tirar a la basura. No. Medicamentos vencidos, y les cuento porque yo lo hago, se dirigen al hospital, puede ser el de Radatili, el de kilómetro 8, el hospital regional. Se acercan al hospital y en el sector de farmacia, ustedes dicen que tengo medicamentos vencidos para que los pongan en la basura correspondiente y te los reciben.
La persona que está encargada te recibe los medicamentos vencidos y ellos se encargan de tirarlos donde corresponde, porque también es un peligro tirar medicamentos vencidos a la basura. Por eso hay que tomarse el trabajo de dirigirse a los hospitales que los reciben. Cualquier medicamento, aunque no tenga receta, no importa, es un medicamento, no hay que tirarlo a la basura. Lo mismo las barras de azufre, que son muy contaminantes, y hay mucha gente que por ahí tiene azufre en la casa, no los tiren a la basura común, hay que llevarlos al hospital y entregarlos para la basura, porque tienen lugares especiales donde se hace el acopio de este tipo de residuos, los medicamentos vencidos y el azufre. Claro. Eso también es importante. Sí, hoy la verdad, las nuevas tendencias nos están haciendo que nos tomemos un minuto en qué estamos haciendo y podamos vivir, disfrutar, pero a la vez cuidar y cuidarnos, porque esta tierra tiene que ser para todos. Claro que sí, así que es sumamente importante. Y lo bueno sería que cada uno, ahora que arranca la primavera, sería re lindo que lo hiciéramos todos los ciudadanos de Comodoro y los de Radatili, plantar un árbol cada uno en su casa. Y si no tenemos espacio donde, porque vivimos en departamento, porque no tenemos patio, en una maceta, alguna plantita o algún arbolito que sea petizo, que no crezca, sino que quede en un tamaño estándar. ¿Para qué? Para que ayudemos al ambiente a que se purifique. Las plantas ayudan para eso, los árboles también, ¿no? Exacto. El oxígeno lo creamos y lo ayudamos con las plantas, con todo lo verde que podemos tener, ya sea en maceta o en el patio de la casa, los ayudamos con eso. Así que el pedido es que todos plantemos algo para este próximo 21 de septiembre. Celebramos la primavera y contribuimos al ambiente. Esa es la idea y se las damos. El que la pueda hacer, que la cumpla. Sí, es más, también ambiente llama a los vecinos. No hace mucho, en agosto creo que fue, que hubo una inscripción de los vecinos del Pueyrredón y de otro barrio también, donde vos te inscribías y te llevaban, vos tenías que hacer el pozo y ellos te entregaban el árbol. ¡Qué bueno! La planta. Entonces, muchas veces se pueden hacer cosas a costo cero. Es cuestión de buscar la manera. Claro. Porque si no vivimos en departamento, bueno, podemos solicitarlo y fijarse en la plaza más cercana, en el bulevar, consultar con la vecinal de nuestro barrio o la más cercana, ¿sí? Y ver esto, de poder colaborar con esta oxigenación que necesita el mundo, ¿no? Claro. Además que nosotros necesitamos del aire y necesitamos de la capa de ozono, así que la tenemos que cuidar. Claro que sí, y esta es una forma de cuidarla, además de separar la basura. Sí. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho estos minutitos, te invitamos para el próximo viernes y te deseamos un feliz fin de semana, ¿eh? Bueno, lo mismo les deseo a todos, a la audiencia y a ti, y bueno, nos volvemos a encontrar el viernes próximo. Muchas gracias, hasta el viernes, chau, chau. Hasta el viernes, chau, chau.